Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leobardo Morales, del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la modalidad semipresencial en la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les hablaré sobre la tarea uno de la unidad uno de la materia Estadística Inferencial, este, dada por el catedrático Juan Morales. En el punto 1.2, pensamiento estadístico, les daré algunas definiciones. Datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten al estudio. El conjunto de completo porque incluyen todos los sujetos que se estudia. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra, ese es un subconjunto de miembros seleccionados en una población. También tenemos unos ejercicios planteados en el libro que dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. El ejercicio 7 nos dice Super Bowl. Los gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es C, posible y probable. Esto es que es posible y probable que este equipo derrote al otro con ese tipo de marcador. Luego tenemos el ejercicio 11 que dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Le puse respuesta posible pero muy improbable debido a que puede dar una casualidad de que todos tengan el mismo fecha de cumpleaños pero diferentes años que hayan nacido, pero es muy improbable que suceda ese acontecimiento. Tenemos los tipos de datos, algunas definiciones como son parámetro, una medición numérica que describe alguna característica de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos de mediciones, y los datos categóricos o cualitativos o de atributo, que consisten en nombres de etiqueta, no son números y por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Aquí tenemos dos tipos de datos, que son datos discretos. Resultan cuando el número de los valores posibles de un número finito o número que puede contarse, es decir, números como son los ejemplos del 0, 1, 2, etc. Otro ejemplo de esta aplicación de datos discretos es el número de huevos que pone la gallina. Son datos discretos porque representan un conteo y son enteros. No puede haber medio huevo de una gallina, por ende siempre va a haber 1, 2, 3, así sucesivamente. Tenemos los datos continuos, que son números en un que son numéricos, resultan en un número infinito de posibilidades de valores que corresponden a alguna escala continua que descubren un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Un ejemplo sería la cantidad de leche que producen las vacas. Son datos continuos porque son mediciones que pueden formar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor de entre 0 a 7000 litros. Es posible obtener 5678.1234 litros, porque la vaca no está restringida a una cantidad discreta de 1, 2, 7000 litros. Aquí tenemos unos ejercicios de las páginas 16 y 17 del ejercicio 5 y 13, que nos pide determinar el valor del dado. Es un dato estadístico o un parámetro. Aquí nos dice el ingreso de educación. Es una muestra grande de hogares. Ingreso anual medio por hogares para individuos graduados del bachiller es de 19.856, según el dato de la Oficina Censo de Estados Unidos. Este es un dato estadístico ya que se obtuvo mediante una se obtuvo mediante una encuesta o un tipo de análisis. Aquí tenemos otro que dice determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Entre dispositivos para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados
en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubre que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For a Jersey in New York Futile Push Button de Michael Lowe, New York Times. La respuesta que di yo son discretos, ya que son números enteros que se están contando. Aquí tenemos lo que es el punto 1.4, pensamiento crítico, que dice definiciones de este tema. Por ejemplo, muestra de respuesta voluntaria o muestra de autoseleccionar es aquella que en los propios sujetos deciden incorporar. Algunos ejemplos son encuestas por internet donde los sujetos deciden si responder o no, encuestas por correo donde los sujetos deciden si responder o no, y encuestas telefónicas donde los anuncios televisivos o de radio o periódicos piden al lector que llame voluntariamente un número especial para registrar su opinión. Más conceptos sería muestra pequeña, son las conclusiones que no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Un ejemplo, la organización Children Defense Fund publicó Children of School in America, donde se informó que los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces, pero en esta cita estaba basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron el tamaño de la muestra, era muy pequeño. Ese es un ejemplo de lo que se menciona arriba. Tenemos el porcentaje. En algunos de los estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad, que o por lo general no está justificado hacer referencia al porcentaje mayores al 100%. Aquí tenemos unos ejercicios en la página 23-26 donde nos pide resolver ejercicios 7 y 10. Y se utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa de la o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Yo en la respuesta alternativa después se podría decir que hay más personas pertenecientes al grupo minoritario que al grupo caucásico, de ahí que haya más frecuencia de registro de los grupos minoritarios al exceder la velocidad al conducir. Aquí tenemos el ejercicio 10 que pide analizar e indicar lo que se pide. Dice 10. Árbol de Navidad del proveedor del servicio de internet American Online ALO realizó una encuesta entre los usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o un artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 46.650 de ellas indicaban preferencias de un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Mi respuesta es que sí. Se puede concluir que el 66% de las personas encuestadas prefieren tener un árbol real que a uno artificial. ¿El por qué? Pues se puede deber a ciertas costumbres, tradiciones que tienen en las familias que los hacen elegir un árbol real a un artificial. Tenemos el punto 1.5, recolección de datos muestrales. Un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar al sujeto que estamos estudiando. Un ejemplo. Dice estudio observacional. Un buen ejemplo de este estudio observacional es aquel que se encuentran los individuos pero sin aplicar ningún tratamiento. La encuesta Litri Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial. En un estudio observacional se interrogó a los individuos en relación con las preferencias electorales, pero no se aplicó ningún tipo de tratamiento. Aquí tenemos un experimento. Aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos denominan unidades experimentales. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en una
vacuna de Salk, mientras un grupo de 2.200 o 1.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna Salk constituyen un tratamiento que modifica a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de experimento. Tenemos unos tipos de datos que son unas definiciones. Una muestra aleatoria simple. De n sujetos se selecciona de una manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Una muestra aleatoria. Los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra de probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. Un muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada k-enésimo, por ejemplo, cada de 3 elementos de la población. En el muestreo de conveniencia simplemente utilizan un resultado que sea muy fácil de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo comparten las mismas características como género, la categoría o edad. Y luego tenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Aquí tenemos muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de métodos básicos de muestreo. Aquí tenemos unos ejercicios que nos pide determinar si la descripción dada corresponde al estudio observacional o experimento. Número 8. Prueba de equinesia. En un estudio sobre la eficiencia de la equinesia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se suministró equinesia a 337 niños infectados, en tanto a 370 niños infectados recibieron un placebo, según los datos de Efficiency and Safety of Echinacea in Training Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Esto podemos determinar que es un experimento debido a que se hizo una modificación en los sujetos y después se observó el efecto que esos tenían, dándole algún medicamento. Se identifique el tipo de muestreo que se utiliza: aleatorio, sistemático o convencional, estratégico o por conglomerado. Dice 12. Puesto de una revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde él detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de uno de sus alumnos. Yo le puse que se muestreo sistemático, ya que su definición decía que cada enésima vez se tomaba una muestra, y aquí están diciendo que cada quinto conductor se le hacía la entrevista de sobriedad o la prueba. Aquí tenemos el 2.2 que dice: una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un subconjunto de datos se divide en varias categorías de clase al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes: límite inferior de cada clase son las cifras más pequeñas que pueden obtener a diferencia de la clase. Límites superiores son las clases de las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases, y la frontera de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sí son espacios creados por los límites de clase. Aquí tenemos las marcas de clase, que son puntos medios de las clases, y la anchura de clase, que es la diferencia entre los dos límites inferiores de la clase consecutivos o fronteras inferiores de la clase consecutivas a una distribución de frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos curso de mujeres, utiliza el curso de las mujeres en la tabla 2.1, aquí la tenemos, y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla
2.2 incluye 7 clases. Aquí podemos ver los pulsos donde nos muestran los datos de las mujeres. En esta parte tenemos las, las clases ya divididas en la anchura, y aquí tenemos la frecuencia en cada una. Aquí nos dice cómo se obtiene. Seleccione 7 clases y después se pone la anchura de la clase con el dato mayor que tenemos menos el dato mayor menos el dato menor sobre el número de clases, que es 7, como aquí dice, obteniendo un total de 10 de la anchura de clase. Y se elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y su número conveniente. Y hacemos la anchura de 10 cada para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70 y continuar la suma de la anchura de la clase por obtener los límites inferiores de la clase, que sean 80, 90, 100, 110, 120. Lista los límites inferiores de la clase vertical que muestra el margen con esta lista, y podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes a 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Y los puntos intermedios son las marcas de clases, que se muestran en la tabla 2.2, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Como se muestra en la tabla, las marcas de clases, la anchura de clases y las clases de frecuencia. Aquí nos da un ejemplo. Pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres para construir una distribución de frecuencia. Incluye 10 clases. Vamos a proceder. Tenemos los datos. Entramos al Minitab. Ya tenemos los datos escritos. Vamos a proceder con la gráfica, que va a ser un histograma, una simple. Vamos a tomar como datos de C1 en variables de gráfica. Pues acá la vamos a poner que vaya frecuencia, etiqueta distribución de frecuencia. Le vamos a aceptar. Nos va a mandar ya lo que es la distribución de frecuencia de acuerdo al histograma. Vamos a agregar datos. Pero aquí nos piden que tengan 7. Vamos a hacer seleccionamiento, número de intervalos. Vamos a poner 7. Pero también nos pide ciertos números de clases, así que vamos a ir a doble clic, seleccionamiento, posiciones de grupo, lo vamos a borrar. Vamos a poner lo que tenemos: 64, 5, 74, 5, 84, 5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. De esta manera nos va a dar como nos pide la frecuencia entre las marcas de clases dependiendo de la distribución que hemos tenido. Y aquí tenemos lo que son la distribución que ya nos había dado ahorita, que la realizamos. Como puede ver, 64.5, 74.5, 84.5, 94, 104, 104, 114, tenemos 0 porque no hay ninguno allí, 124. Ya que tenemos dada la gráfica. Igual, aquí nos podemos venir. Vamos a calcular. Datos. Procedemos al lo que es el ejercicio que dice pulso de hombres. Tenemos la gráfica de hombres, que tenemos el tamaño de la muestra, que son 40 datos. Vamos a hacer con las clases de acuerdo a esta fórmula, que es 1 del 3,3 logaritmo natural, que nos da un total de 6. Aquí las tenemos, las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un dato mayor de 96 y un menor de 56. Obtenemos lo que es la anchura de clase, que nos da 6. Procedemos con la frecuencia. Aquí si nos cerramos una
Es una gráfica de barras de anchura dibujado con el espacio, la escala horizontal presente, clases, valores, datos de cuantitativos, en tanto lo que la escala vertical representa la frecuencia, las alturas de la barra corresponde a los valores de frecuencia. En un ejemplo, los departamentos de salud y servicios humanos de Estados Unidos, National Center of High Health Statistics, National Health of Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, y la altura es en pulgadas, peso en libras, cintura, circunferencia de la cintura en centímetros, pulso, frecuencia del pulso en latidos por minuto, expresión sanguínea sistólica en milímetros sobre mmHg, días de expresión sanguínea sistólica en mmHg, colesterol en miligramos, IMC, índice de masa corporal, mus es longitud del muslo en centímetros, codo, anchura del codo en centímetros, muñeca, la anchura de la muñeca en centímetros, brazos, circunferencia de los brazos, realizar el histograma de la edad de la pulgada, peso, libras, pulso, IMC, índice de masa corporal. El ejercicio es realizar el histograma de cintura, circunferencia, muslo, longitud, centímetros, muñeca, anchura. Ya tenemos los datos. De acuerdo a los datos, vamos a proceder a hacer la gráfica. Ok, tenemos lo que es el ejercicio del codo, donde tenemos que tener estos datos en la gráfica. Vamos a abrir el Minitab. Aquí, como ya lo estaba haciendo, ya lo he dejado con la gráfica abierta, pero procedemos a realizarla. Cerramos, ponemos gráfica, histograma, con ajustes, seleccionamos la cintura, en etiquetas ponemos histograma y le damos a aceptar. Como pueden ver, ahorita nos va a aventar la gráfica del histograma, donde nos dice la media, la división estándar y el número de muestras. Le ponemos datos para que observen cuáles son los datos que se tienen. Y para poner la que tenía ahorita, cuando abrir la esta, nos vamos a estadísticas básicas, resumen de gráfico, cintura, lo dejamos en nivel de confianza 95 y sale ya la gráfica con los datos, se los agregamos. Aquí nos muestran datos, nivel de confianza al cuadrado, valor de P, media, edición estándar, la varianza, la asimetría, la kurtosis, número de muestras N, los mínimos, primer cuartil, más ballenas, tercer cuartil, el valor máximo. Podemos ver datos de confianza. Puede ver, aquí están las gráficas que les mostré, donde muestran los datos. De igual manera la segunda gráfica. Pasamos al 2.4.1, que es gráfica de polígonos, frecuencia y frecuencia relativa. Polígonos de frecuencia son un tipo de gráfica estadística que utiliza marcas de clases, utiliza segmentos finilineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Tenemos polígono de frecuencia relativa, utiliza frecuencias relativas, estos proporciones o porcentajes de una escala vertical. Tenemos un ejemplo que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con los datos. Aquí nos dan las clases en los pulsos, sus frecuencias y las tablas. También nos dice por el relativo, donde ya nos da el porcentaje de acuerdo al relativo, que es para sacar el porcentaje es el dato de la frecuencia por el 100% entre el número de valores que tenemos. Que se ponen los 50 grados, hacer el ejercicio con los hombres, de los pulsos de los hombres, construir el polígono de frecuencia con esos datos, que era la tabla, y realizar la gráfica. Aquí tenemos los datos de los hombres, tenemos lo que es la tabla donde ponemos las clases y la frecuencia,
Igualmente las clases con la frecuencia y la frecuencia relativa en por ciento. Procedemos a... Tenemos el ejercicio que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar la gráfica. Okay. Tenemos ya lo que es el Minitab, lo abrimos. Tenemos los datos. Tenemos de barra, datos de bar, simple, gráfica de polígonos de frecuencia. En fin, esto le vamos a dar frecuencia. Aquí le vamos a dar marca de clase. Le damos en aceptar y nos va a mandar un valor. A ver, espérame. Valores en la tabla. Aceptar, marca de clases, secciones de gráfica. Hacer en todas las opciones. Le damos a aceptar. Aquí ya tenemos lo que es la de polígono de frecuencias. Agregamos los datos. Aquí están los. Tiene que se repiten de acuerdo a la marca de clase. ¿Cómo estamos? Tenemos lo que es. Vamos a la gráfica de ojiva. Dice: la gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe la frecuencia acumulada y utiliza fronteras de clase a lo largo de la clase de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo de un eje vertical. Tenemos un ejemplo que dice: la siguiente tabla representa pulso de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva. Tenemos los datos. Vamos al Minitab. Aquí tenemos lo que es la frontera de clase, que nos dice los límites entre llegar ante cada marca de clase establecido. Vamos a poner lo que posee una gráfica. Para hacer gráfica, una gráfica de barras con los valores de la tabla, modo simple. Arriba va a estar la frecuencia y abajo va a estar frontera de clase. Tenemos en opciones de gráfica, quitamos las dos. En etiqueta le ponemos gráfica de arriba. Seleccionamos. Tenemos una gráfica de ojiva. Agregamos los datos. Ya lo tenemos de acuerdo a las frecuencias acumulada y las fronteras de clase. Como pueden ver, tenemos la misma gráfica que nos dio una frecuencia acumulada, que es el total de muestras. Dice: en el ejercicio tenemos que la tabla representa los pulsos de los hombres. Construir la gráfica de ojiva que recuerda los datos. Entonces abrimos nuestro Minitab. Tenemos nuestras frecuencias.
que tenemos nuestras fronteras de clase ya establecidas. Procedemos con lo mismo, una gráfica de barras, con los valores de la tabla, modo simple, frecuencia, fronteras de clase, categoría. Como damos en estas partes, etiqueta gráfica de ojiva, en mostrar datos le ponemos símbolos de conexión y procedemos a dar. Tenemos nuestros valores. Tenemos un porcentaje. Una forma. Le damos. Escala. Que es Entonces tenemos lo que es la gráfica, como ya te había mencionado, gráfica de barras, valores, frecuencias, escala, y nos da. Aquí tenemos gráfica de puntos. Aquí tenemos la gráfica de puntos, que dice que es aquello donde se marcan los valores de cada uno de los puntos a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan los valores igual y se apilan. Que nos da un ejemplo, dice la siguiente tabla representa los puntos de las mujeres que estuvieron en la gráfica de puntos. Tenemos el mini tab. Vamos a gráfica de puntos, le ponemos en modo simple, pulso de mujeres, seleccionamos y le damos a aceptar. Aquí nos dan los datos, igual le podemos en agregar. No, pues como tiene aquí ya tienen los datos, nos representan la gráfica de puntos. Tenemos el punto 2.4.2 que es gráfica de ojiva. Dice, gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de un valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas que utilizan de fronteras en la clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del vertical. Aquí tenemos un ejemplo que dice, la siguiente tabla representa los puntos de las mujeres, construir una gráfica de ojiva de acuerdo a los datos. Tenemos el mini tab. Tenemos las fronteras de clase establecidas, las frecuencias, vamos a dar gráfica de barras, tomar los datos de la tabla, una simple, que arriba tiene que dar frecuencia, en la variable categoría, fronteras de clase, doble clic, que quede. Tenemos que tener por determinada y acumular en Y y X. Aquí tenemos que darle es gráfica de ojiva. Aquí nos dio en barras, por lo que tenemos que pasar otra vez a gráfica de barras, de datos, de la tabla, afectar, mostrar datos. Vamos a quitar barras y poner símbolos, línea de conexión. Tenemos lo que es nuestra acumulación de frecuencia en gráfica de ojiva con nuestras fronteras de clases. Le ponemos los datos.
Ahí tenemos frecuencia acumulada. Volvemos a nuestra presentación, la tabla como la presenté, ahí está. Y tenemos el ejercicio. La siguiente tabla representa el pulso de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con los datos correspondientes. Tenemos los datos entre los hombres. Vamos a proceder a abrir el minitab. Lo tenemos abierto, vamos a proceder. Tenemos igual nuestras fronteras de clase determinadas antes de los límites de cada clase con su frecuencia correspondiente. Todo nos debe dar un total, la suma de 40. Procedemos con gráfico de barras, tomar valores de la tabla con modo simple. Tenemos la frecuencia, valor de categoría con fronteras de clase, opciones de gráfica como la X y Y, gráfica de ojiva, vamos a aceptar, mostrar datos, símbolos, líneas, damos barras, le damos a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica de ojiva de acuerdo a los datos correspondientes. Le damos a agregar datos, la tenemos correspondiente con una frecuencia acumulada de 40, que es el total de la muestra. Podemos ver que la tenemos de esta manera igual. 2.4.3 Gráfica de puntos. La gráfica de puntos es aquella donde se marcan los valores dados de un punto a lo largo de una escala. El valor de los puntos representa valores igual que se apilan. Tenemos el ejemplo que nos otorga el profe, que dice: la siguiente tabla representa los grupos de homogéneos y construir una tabla de puntos dado con los datos. Abrimos Minitab. Esperemos que abran. Abierto, tenemos nuestros dos cursos de mujeres con un total de 40. Procedemos a la gráfica de puntos. Listo, una simple. Aquí seleccionamos que son los cursos de mujeres. Como pueden ver, ya nos da la gráfica. Tenemos la gráfica correspondiente a los datos obtenidos y registrados. En la presentación igual podemos tener la misma gráfica que nos dio anteriormente. Hoy es un ejercicio que dice: con los siguientes tablas representa el pulso de los hombres construidos con una gráfica de puntos dado los datos. Aquí los tenemos, abrimos el Minitab. De la misma manera tenemos ya los 40 datos registrados. En la columna C igual procedemos a gráfica de puntos, una simple, seleccionamos pulso de hombres y le damos a aceptar. Tenemos lo que es la gráfica de pulso de hombres. Ya procedemos que hice de pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. Ejercicio de la página 73, 75, resolver ejercicio 7 y 8. Ejercicio de resolver 2. Que me dice: gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para presentar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos que los describe de una forma parcial. Porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los representa de forma objetiva. La respuesta es sí, porque la gráfica utiliza los objetos de volumen para representar medidas unidimensionales. Aquí tenemos, dice, la gráfica de ingresos de los siguientes. Dice: gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajadores de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, los tales ingresos fueron de 37.197 pesos para las mujeres y 53.059 pesos para los hombres, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
La gráfica hace una comparación imparcial de los datos porque si la gráfica distorsiona los datos construye una gráfica. La gráfica representa de manera la ganancia de los hombres a mayor que las mujeres que los que ganan las mujeres. Así que podemos tener una gráfica diferente, una gráfica de garras, donde tenemos una donde establece cuál es la ganancia entre ambos. Los hombres ganan un poquito más de las mujeres, obteniendo entre un 30 a 40% más. Bueno, bueno, correspondiente a lo que fue esta unidad, se pudo obtener varios conocimientos respecto a la estadística inferencial, como fueron conceptos, como ya se vio en la presentación. De igual manera se vio cómo funcionan el programa Minitab, en el cual, como ya vimos, nos permite, de acuerdo a los datos de muestras, nos permite tomar valores y de ahí mismo poder graficar los datos. Estuve practicando mucho, estuvo viendo, analizando, observando los videos que dejó el profesor, algunos compañeros, para poder comprender más sobre este tema y el uso de este software. Asimismo fue interesante analizar sobre cómo este tipo de materia, que es estadística inferencial, ayuda a la implementación de varias áreas en estadística y así poder obtener porcentajes más claros. En mi punto de vista es muy bueno este tipo de conocimiento, ya que nos permite desarrollarnos más, y si tenemos un problema ya desarrollado y que ocupamos algo de análisis y estadística, poder aplicar los conocimientos que se están obteniendo durante esta práctica y poder desarrollarlos de una manera correcta y obtener datos más cualitativos, cuantitativos, y saber qué tipo de datos estamos obteniendo, como se mencionaron. Por mi parte es todo y muchas gracias.